Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo estoy como todos los viernes feliz de estar aquí con ustedes, de estar aquí en Estructura tu Mente. Los saluda la doctora Roxana Ortiz. Es un gusto como todos los viernes el poder estar con ustedes, el poder comunicarme con ustedes y darles pues obviamente un tema con muchísima información como siempre. ¿Qué tal su semana? Ya inicia el fin de semana. Todavía siguen de vacaciones, siguen disfrutando sus vacaciones los pequeños en la parte educativa. Y pues bueno, lo importante es que se la estén pasando bien y recuerden que también yo les diría que cuidemos la salud física, cuidemos la salud emocional, la salud mental. Es un buen momento para reflexionar, para aprender y para poder ver de qué manera queremos iniciar el ciclo escolar. ¿Sí? Y pues bueno, les mando muchísimos saludos, agradecimientos también por los mensajes que me envían, las vistas que tenemos en TikTok. Recuerden que ahí estoy en Estructura tu Mente, está en TikTok, sí, con ETM Oficial 3, ahí estamos. Y en la página de Facebook de la página oficial de Estructura tu Mente, que ahí encontraremos el link para las terapias, si gustan reservar alguna terapia, iniciar un proceso para el cuidado de su salud mental, ¿sí? Y también pues se encuentra la liga del canal de YouTube. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos, reitero, a los que se unen, a los que envían mensajes y a los que empiezan a ver las repeticiones de estos programas. Muchísimas gracias. Y vamos a iniciar el día de hoy con un tema, al igual que todos, muy interesante, un tema que nos deja un aprendizaje, sobre todo como el nombre del programa, estructurando nuestra mente, de la mente hablando de manera emocional. ¿Qué tan maduro eres o madura eres emocionalmente? ¿O a qué se refiere el término de ser maduro? Porque todos tenemos una idea, ¿saben? El ser maduro, nada más la palabra madurez, está hablando de un proceso de desarrollo en el cual debemos de alcanzar un punto acorde a nuestra edad. Por ejemplo, el desarrollo físico. En el desarrollo físico llevamos un proceso, por lo cual se espera que la madurez llegue acorde a la edad. Hablando primero de madurez, es cuando el proceso se va a estar llevando acorde a la edad y al tiempo que tenemos, ¿sí? Aterrizándolo primero a la parte física, bueno, pues se espera que cuando nazca un niño o una niña, pues obviamente vaya creciendo, se le toma la talla, el peso, ¿sí? Y se va indicando a mamá o papá cómo va ese crecimiento. ¿Por qué? Porque se tiene de manera palpable, de manera cuantificable, cuánto tiene que medir, cuánto tiene que pesar, tanto el mínimo como el máximo o el promedio. De esta forma, vamos sabiendo si nuestro hijo o nuestra hija va madurando físicamente de manera adecuada. Es así como va creciendo, va progresando y a cierta edad ya tiene que sentarse, a cierta edad tiene que gatear, a cierta edad tiene que caminar y lo vamos llevando de la mano, ¿sí? Ese proceso, porque es cuantificable, la parte física. Pero ¿qué pasa con la parte emocional? ¿Qué sucede o cómo sabemos que ya está madurando, ¿sí? De manera emocional? No es tan cuantificable, ¿saben? La parte del desarrollo del aprendizaje también llega a ser cuantificable, la parte emocional sí llega a ser cuantificable, pero aquí estamos hablando de pruebas psicométricas, de pruebas también psicológicas, de pruebas cualitativas, que estamos hablando de pruebas a través, por ejemplo, de dibujo. Con todas estas pruebas, nosotros vamos conociendo si el niño o la niña, o bien el adolescente o el adulto, es maduro emocionalmente. Sin embargo, a la vista, ¿cómo nos podemos dar cuenta, o de manera rápida, cómo nos podemos dar cuenta que nosotros somos maduros emocionalmente? Bueno, pues ahí está la pregunta y algo muy importante que yo les diría. ¿Consideras que tú eres emocionalmente maduro, emocionalmente madura? Primero respóndanlo, piensen, se vale decir obviamente sí, se vale decir no sé, se vale decir yo creo que sí, o yo creo que no, a veces no, ¿sí? Porque depende mucho de las situaciones. Tal vez las respuestas podría ser tal vez sí, o en ocasiones sí y en ocasiones no. Porque depende mucho
de las reacciones que tengamos ante las situaciones, ante la vida. Y esto de madurez emocional se espera a cada edad o hasta que ya crezcamos. O hasta que ya crecemos mucho. Pues, ¿qué crees? Que la madurez emocional se va midiendo desde que vamos naciendo. ¿Sí? Desde que nacemos y vamos creciendo, desde ahí también se puede ir midiendo la madurez emocional. Ahora, ¿cuáles son las características? Porque esto es muy importante para que tú te vayas dando cuenta. ¿Cuáles son las características para poder saber si soy maduro o madura emocionalmente hablando? Bueno, pues hay que fijarnos muchísimo en varios aspectos. Número uno, vamos a empezar con los elementos importantes para que tú sepas, ¿sí? Si maduras o estás madurando emocionalmente. O igual hasta tus hijos, a la edad que sea. Número uno, la gestión de emociones. ¿Cómo se hace la gestión de emociones en tu persona? Ahorita les voy explicando a qué se refiere cada uno, pero primero es la gestión de emociones. La número dos, la solución de problemas. ¿Cómo solucionas tus problemas o quién soluciona tus problemas o qué procesos sigues para solucionarlos? 3. La toma de decisiones. Es decir, cómo tomas tus decisiones o has tomado decisiones o no te agrada o dejas que los demás lo tomen. ¿Sí? Pero reitero, ahorita se los voy a explicar más a fondo. El siguiente, el número 4, que va muy de la mano con la gestión emocional. La inteligencia emocional. Lo que haces, lo que piensas, lo que dices cuando tú tienes una emoción, ¿sí? Que es muy parecido obviamente a la gestión, sin embargo, la gestión se refiere a la identificación y cómo lo voy a trabajar. Y reitero, ahorita les voy explicando estos pasos. Pero estos pasos, estos elementos son muy importantes porque nos van a indicar qué tan maduros somos. Ahora, ¿a qué se refiere que si somos maduros o no? Se refiere que se espera que nosotros reaccionemos acorde a la situación, pero que reaccionemos de una manera adecuada. Aquí tiene que ver algo muy importante, que es el sistema emocional. No sé si todavía se acuerdan del sistema emocional, que muchas ocasiones les hablé de este sistema, que constituye tanto los pensamientos, las emociones, las conductas y las respuestas físicas. 4 elementos, ¿sí? Emociones, obviamente cómo reaccionas, qué emociones empiezas a tener o a presentar en una situación, X situación. No tiene que ser una situación complicada, cualquier situación, ¿sí? Es más, por ejemplo, pensemos en un ejemplo que llega a pasar mucho, tal vez, te levantas tarde. Ese es el ejemplo, y ustedes vayan como contestando o vayan pensando, ¿sí? La primera es, ¿cuáles son las emociones? Acorde al sistema emocional, ¿cuáles son las emociones que llegas a sentir si tú te levantas tarde? Esa es una. 2, ¿qué pensamientos vienen a ti? ¿Sí? Vienen pensamientos de, me voy a apurar, o vienen pensamientos catastróficos, o vienen pensamientos coléricos, es decir, de enojo. Ahí te vas dando cuenta cuál es la emoción que se va presentando. ¿Ves? ¿Sí? La siguiente. Ya hablamos, de emociones y de pensamientos. Ok, siguiente. Tenemos también las conductas, las respuestas físicas y las conductas. Las respuestas físicas es tu cuerpo cómo va reaccionando. En ocasiones, enseguida algunas personas empiezan a tensarse, el cuerpo se tensa, empieza hasta a doler la cabeza, empieza a doler el estómago, ¿sí? Empieza también hasta a empuñar, o también empieza, con el bruxismo o bien a apretar la mandíbula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué manera reacciona tu cuerpo? Y las conductas, ¿qué haces? Cuando tienes una situación en la que no esperabas y como te dije, te levantas tarde, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Te apuras o empiezas a, a decir cosas que no, o empiezas a gritar? ¿Qué es lo que haces? Esa es la parte de la madurez emocional. Significa entonces que la madurez emocional es el proceso adecuado de gestionar tu sistema emocional, es decir, tanto los pensamientos, las emociones, las conductas y tus respuestas físicas. ¿Bien? Ahora,
Lo primero que se tiene que gestionar, lo primero que tienes que verificar son tus pensamientos y tus emociones. Estos dos elementos regularmente van a condicionar tanto las respuestas físicas como también van a condicionar tus conductas. ¿A qué me refiero? Si tú te levantas tarde y es una situación que tú no esperabas, pero empiezas a tener una emoción del enojo y dejas que te domine, ¿qué va a pasar? Vas a tener pensamientos coléricos, vas a tener pensamientos de enojo, obviamente, y eso te va a llevar a conductas que no van a ser tan adecuadas. Y que si tú quitaras ese humor colérico o ese enojo, te darías cuenta que las cosas se podrían solucionar de otra manera diferente. Tal vez ya que pasó el tiempo, que ya pasó ese estrago, que la emoción se va calmando, te vas dando cuenta que pudiste haber reaccionado de otra manera. Esa es la parte de la madurez emocional. ¿Cómo gestiono mis emociones? ¿Cómo gestiono, sí, mi sistema emocional? ¿Vamos bien? Entonces, con esto tú misma, vas ahí sacando tu lista de si sí o no. Y no pasa nada, ¿sabes? Si de repente decimos, es que siento que a veces no soy muy maduro o de repente no reacciono de manera adecuada, pues es momento de hacerlo, que ahorita te indicaré cómo, ¿vale? Ahora, cuando nosotros estamos en ese proceso de madurez emocional o cuando nosotros queremos alcanzar el proceso de madurez emocional, es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta, número uno, como ahorita te dije, cómo reaccionas, qué piensas, ¿sí? ¿Qué haces y qué respuestas tiene tu cuerpo ante una situación que tú no esperas? ¿Qué hace? Si tú reaccionas de una manera extrema, ¿a qué me refiero? Que una emoción te domine, que una emoción sea la que expresa por ti, que tus conductas no sean tan adecuadas, que te llegues a hacer daño, que llegues a hacer daño a otros, que llegues a ofender a otros o te llegues a ofender, que tus pensamientos sean muy coléricos o demasiado tristes, dependiendo de la emoción que te esté dominando, ¿sí? Todo eso nos estaría indicando que tenemos que pulir nuestro proceso emocional. No se trata de estar felices todo el tiempo, porque en ocasiones se llega a confundir la madurez emocional con el estar todo el tiempo contentos, todo el tiempo animados, optimistas. No es eso. ¿Por qué? Porque no todos podemos estar con un nivel de optimismo todo el día. No es posible porque obviamente vamos pasando por diferentes situaciones. De igual manera te vas cansando, de repente hay momentos que tal vez se baja como la pila emocional o se baja la pila física, ¿no? Te vas sintiendo cansado, ya después te animas, pero vamos, tienes una regularidad, ¿sí? Sin embargo, si tienes una irregularidad emocional, que algo te haga enojar y te enojes muchísimo, después ya estás como más contento, contenta. Después te pusiste otra vez enojado y muy enojado y vamos en una irregularidad. Entonces sí tenemos que hacer un proceso emocional. Significa que obviamente nos está faltando una madurez emocional, ¿sí? Puede ser de tipo emocional o puede ser de tipo neurológico, pero bien, de tipo neurológico ya estamos hablando de alguna situación, tal vez como depresión, por ejemplo, o ataques de ira, pero estaríamos hablando ya de un proceso neurológico que tendría que ser también tratado con psiquiatra, ¿de acuerdo? Pero hablando de la madurez emocional como tal, hablando de ese proceso natural de la madurez, es cuando nosotros no gestionamos bien nuestro sistema emocional. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando no hay una madurez emocional o desde cuándo se espera, como les comentaba hace un momento? Tenemos que empezar desde pequeñitos. Siempre los llevo en las etapas del desarrollo. Desde pequeñitos tenemos que darnos cuenta que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños y niñas empiecen a gestionar sus emociones. En ellos no aparecen tantos pensamientos. En su sistema emocional están los 4, pero en el caso de los pequeñitos no hay tanto pensamiento cuando se enojan. Hay más reacción. En el caso de los pequeñitos estoy hablando de desde un añito o desde meses, 1 año, 2 años, 3 años, ¿sí? Solamente ellos llegan a reaccionar de manera impulsiva.
¿Qué significa de manera impulsiva? Sale la emoción porque así la sienten. Un niño es muy transparente de cómo piensa, cómo siente, cómo reacciona. Por ende, cuando los niños se enojan, pues obviamente así te lo dicen, estoy enojado, o se nota en sus conductas. Si un niño o una niña de esa edad, por ejemplo, empieza a llorar, es dentro de lo normal. Pero si empieza, por ejemplo, a llorar, a tirarse al piso, a gritar, a pegar, empieza tal vez a pegarse o empieza a patear, empieza a desbordar la emoción, ese es en sí lo que sucede, debemos de ayudarlo a que no lo desborde. No podemos hacerlo de una manera de gritarle o de atacarlo o de decirle, pero es que ¿qué no entiendes que no debes de ponerte así? No, no lo entiende, porque a esa edad todavía no comprenden que deben de regular sus emociones. ¿De acuerdo? Por ello, los adultos somos quienes tenemos que ayudarlos a regular y a contener sus emociones. Contener, no más no bloquear. Contener es, se vale que estés enojado, ¿sí? Pero no es necesario que grites, no es necesario que hagas esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Un saludo muy grande a Juan Francisco, Alejandro, Elizabeth. Muchísimas gracias por estar. No se preocupen. No te preocupes, Alejandro. Aquí estamos. Gracias, Elizabeth, por estar aquí en vivo. Muchísimas gracias por estar presente, Juan Francisco. Y bien, continuamos. Quería saludarlos. Continuamos. Entonces, si el pequeño empieza a desbordar la emoción, comprendamos que desbordar significa lo que lo lleve a un extremo en el que ya no es tan manejable, que la personita, ¿sí? El pequeño o la pequeña, ya ni siquiera se puede controlar. Está llorando tanto que ya se está privando o que ya está tirándose al piso o que ya no puede parar. ¿De acuerdo? Eso es desbordar la emoción. Desde ahí empieza la madurez emocional. El que sean pequeñitos, el que sean niños, no significa que no puedan regular. Sí pueden, pero necesitan la ayuda de alguien. ¿Y de quién crees? De un adulto. El adulto no puede empezar a gritar o no podría o no es adecuado ponerse a gritar o también en un nivel de enojo, porque entonces ya son dos pequeñitos los que están ahí peleando, ¿sí? Se debe de tener mucha paciencia, sí, pero se debe de poner límites. ¿Hasta dónde te debes de enojar? Algo muy importante que siempre lo manejo como una ley para todas las edades. ¿Se vale sentir las emociones? Sí. Tú puedes sentir enojo, puedes sentir tristeza, alegría, todas las emociones que quieras. Pero, así como tienes el derecho de sentirla, también tienes la obligación de expresarlo de manera adecuada. Y eso es algo muy importante que tú puedes enseñarle desde pequeños, ¿sí? A tus hijos, a tus alumnos, con quien convivas. Y es algo que también debemos de tenerlo como adultos. Esta ley, esto que les digo, lo debemos de aplicar en cualquier edad. Tengo derecho de sentir mi emoción, pero tengo la responsabilidad de manejarla y gestionarla de manera adecuada. Ese es el punto, ¿te parece? Esto te pido que lo tengas bien aprendido, porque eso es parte fundamental, es la base fundamental de la madurez emocional. En ocasiones, las personas consideran que madurez emocional y desde pequeñitos es bloquearlo. No llores, no te enojes, no hagas esto, no. No, desafortunadamente, es la primera palabra que llega a aprender el ser humano. A veces es la primera palabra antes que mamá o papá, porque regularmente estamos acostumbrados a eso. No, no hagas eso, no, no, la prohibición. Y cuando lo ocupamos en las emociones, claro que sí afectamos la madurez emocional, porque entonces lo que estamos enseñando es no sientas. En una palabra es no te enojes, pero en una palabra estoy diciendo no sientas, ¿sí? Es más, es como si fueras corriendo, por ejemplo, rápido, muy, muy, muy rápido, y que de repente te digan, párate, párate y que no estés agitado, que estés bien. No, pues obviamente va a ser imposible, te va a llevar tiempo. Es lo mismo cuando a una persona que está enojada, sea niño, sea adolescente, sea adulto, cualquier edad, estás muy enojado, es como si fueras a esa velocidad y de repente te dicen, no te enojes. El cerebro lo entiende como de, quita el enojo, ponte contento y tienes que estar bien. Todo ese trabajo es lo que entiende el cerebro cuando se dice no te enojes.
Pero también el cerebro lo entiende como no debes de sentir. La parte emocional o el sistema emocional lo entiende como de no debes de sentir emociones. ¿Sí? Cuando alguien dice no te enojes, no llores, significa que le está prohibiendo, porque el no obviamente es prohibición. Así lo entiende el cerebro y así lo entendemos como una regla de prohibición. Por ende se le está diciendo no presentes la emoción. Y es más, ponte en una emoción que sea muy buena, placentera, es decir, feliz o tranquilo, etc. Es complicado. Hasta como, obviamente como adultos, que llega a suceder, a ver, ustedes díganme qué llega a suceder si a ustedes les dicen no te enojes o no llores, sobre todo no te enojes. ¿Cómo llegan a reaccionar? Y aunque somos adultos, a ver, cuéntenme, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que dejar que el pequeño o la pequeña exprese la emoción, pero debemos de cuidar y debemos de establecer límites hasta donde sí. En el caso de los pequeños se utiliza algo muy importante que es el semáforo de las emociones y que esto también lo pueden ocupar ustedes como adultos. No importa que seamos adultos y podamos ocupar nuestro semáforo. ¿A qué se refiere? En verde, todo lo que se vale si tú sientes una emoción. En amarillo, ¿sí? En amarillo es aquello que, cuidado, ya no puedes estar haciendo esto si estás enojado o estás triste o tienes miedo, porque son las emociones aflictivas. Y en rojo, de plano, es lo que no se vale hacer. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta como adultos, ¿sí? No significa que sea una herramienta propia de los niños, o ay, es que si lo utilizo soy un niño, o tengo un regreso, un retroceso emocional. No, nada que ver. Esto lo podemos utilizar como adultos. Si yo siento una emoción, la que tú quieras, porque puede ser también positiva, la que tú quieras, ¿qué sí se vale hacer cuando tengo la emoción? Y algo muy importante que sí se debe de hacer y lo debemos de aplicar es ser responsable de tu emoción. Identificarla y ser responsable de la emoción. ¿Sí? Que cuando ya me estoy enojando, por ejemplo, ¿qué empiezo a hacer que ya no es tan adecuado? A lo mejor empiezo a empuñar, a lo mejor empiezo como a levantar la voz, tal vez mis gestos ya están diciendo algo, o mi mirada, quienes somos muy expresivos, ¿sí? O ya empiezo a atacar como la persona, o empiezo con comentarios pasivo-agresivos. Cuando tú mismo empiezas a ver esas conductas, alto. Cuando eres adulto, tienes que decirte alto. Cuando es un niño, tú tienes que ayudarle a decir alto. Espérate. Está bien que estés enojado, yo comprendo que estés enojado, pero mejor vamos a hacer estas actividades. Porque ya estás gritando, estás pateando, y eso, ¿sí? No es adecuado que lo hagas. Eso, en vez de hacer esto, mejor vamos a respirar, mejor vamos a rayar una hoja, mejor platícame qué sientes, o mejor siéntate, respira. Entonces tenemos nosotros que dirigirlo de cómo puede expresar la emoción, ¿sí? Es una parte de sustituir conductas que no son adecuadas por conductas que le permitan sacar la emoción. No es prohibición, ¿se dan cuenta? No es de no te enojes, y exacto, Alejandro, es lo primero que hacemos, enojarnos, porque efectivamente el cerebro lo detecta como una prohibición y es peor, ¿sí? Y es peor tanto con niños como adultos. Entonces, no es que tú no le digas lo que no tiene que hacer, más bien dile lo que sí puede hacer. Y lo mismo pasa cuando se es adolescente y cuando se es adulto. También como adultos nos llegan a decir no te enojes, ¿sí? O nosotros mismos, no me tengo que enojar, no me tengo que enojar, y casi casi no debo de sentir emociones. Y no tengo por qué enojarme. O ya, tiene que pasar, tiene que pasar. Cuidado. La madurez emocional implica que sí o sí reconozcas tu emoción. Y esto desde pequeños. Se vale decir qué sientes, aunque tú sabes que está enojado o enojada, pero el que te diga estoy enojado o estoy enojada es el paso de identificación de la emoción. Y esto es muy importante en la madurez emocional. Para que tú puedas madurar emocionalmente, tienes que identificar primero qué emoción sientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú identificas esa emoción, ahora sí vas a decir qué hago con esa emoción. Tengo que hacer actividades
precisamente para que no me dure tanto el enojo, Alejandro. Exacto, porque efectivamente a veces el enojo, y qué bueno que lo comentas, gracias, ¿sí? A veces el enojo, regularmente esa emoción, llega a durar mucho tiempo. Aquí hay dos situaciones. Llega a durar en mí, pero también cómo estoy reaccionando con ese enojo. Obviamente, hay situaciones que nos llegan a enojar mucho, y reitero, no es que no nos enojemos. Sí, se vale decir, ¿cómo estoy? Estoy enojado, evidentemente, pero el que yo lo diga, estoy enojado, estoy enojada, créeme que la mente, número uno, se da cuenta, asimila que tiene la emoción. Porque si no lo decimos, lo único que hacemos es reaccionar, reaccionar, reaccionar. Sí, la gente nos ve enojados y nosotros sabemos, pero cuando se le avisa a la mente, entonces ya lo estamos aceptando. Si tú lo aceptas y tú dices, estoy enojado, ¿por qué estoy enojado? Esto anótelo. ¿Sí? ¿Qué emoción siento? Por ejemplo, estoy enojado. ¿Por qué? Emoción. ¿Por qué? Y viene algo muy importante. Muy, muy importante. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Y qué debería de hacer? Esto, obviamente, pues sí es a partir de una constante práctica. Porque a veces, número uno, no nos preguntamos qué tenemos porque decimos, obviamente soy enojado, pero solamente nos vamos a la acción, a lo que nos gustaría hacer. Nos vamos a este paso 3, ¿sí? Ni siquiera digo por qué. Digo, no, me hicieron enojar y entonces me voy a lo que me gustaría hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás en esto, ya nada más estás actuando, 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 gritas, pegas, haces mil cosas. El problema es que no te diste tiempo para asimilarlo. Claro que hay situaciones que de repente te explotan, pero créeme que si te tomas en verdad 10 segundos y dices, a ver, espérate, ya me estoy enojando. Cuando hay situaciones que sí te dan permiso de identificar que te estás enojando. En esas aprovechemos más y practiquemos más. Ya me estoy enojando. ¿Cómo sé que me estoy enojando? Eso es muy importante para conocernos, ¿sí? Todos nos enojamos de manera diferente. Hay quienes, reitero, empiezan a levantar la voz, hay quienes empiezan a sudar, hay quienes empiezan a empuñar, hay quienes empiezan a hacer gestos o algún movimiento, corporal también. Por eso es importante conocerte. No se trata de que los demás te digan, ya te estás enojando, porque en ocasiones no te das cuenta y dices, no, no, para nada, no, pero estás súper enojado. Por eso es importante conocerte. Por eso es importante, ¿sí?, el saber cuando tu cuerpo está enojado o está triste o tiene alguna emoción. ¿Para qué? Para que tú puedas decir, ya me está dando miedo, o ya estoy enojado, o ya estoy sintiendo tristeza, o me está dando pánico, me está dando X emoción. ¿Por qué? No, pues por lo que está haciendo el de al lado, pues por lo que me dijeron. Ok, ¿qué me gustaría hacer? No, pues me gustaría irle a gritar. ¿Qué me funciona hacer? ¿Me funciona mejor calmarme? ¿Me funciona así ir a reclamar? ¿O me funciona primero respirar para poder hacerlo? Esto suena tal vez con mucho tiempo, pero créame, si las oportunidades las vamos tomando, es decir, hay situaciones que te vas dando cuenta que te vas enojando, piensa, por favor, en qué te funciona hacer. Lo mismo como les decía, te levantas tarde y nos vamos directo a las reacciones, nos vamos directo a las conductas. Empezamos a tal vez a gritar o empezamos a tal vez a alterarnos, vamos a imaginar, ¿sí? O empezamos a pensar cosas que no y empezamos a tener conductas. Cuidado con ello. Primero piensa, ¿qué siento? Me siento súper enojado porque me desperté. ¿Por qué? Porque me desperté tarde. ¿Qué quisiera hacer? Pues no sé, a lo mejor correr, volar, sí. ¿Pero qué te funciona? Pues bueno, me funciona a lo mejor no desayunar, me funciona bañarme rápido, o me funciona tal vez salirme más rápido, o irme en un taxi aunque gaste más hoy, pero eso es lo que me funciona. Resuelve. Por eso les comentaba que tenía mucho que ver la toma de decisiones y la solución de problemas. Ese es el proceso emocional. Se dan cuenta cómo en el proceso emocional, la madurez emocional, no significa que no siente emociones, o que todo el día tengo que estar súper feliz, o que me levanté tarde, tengo que estar feliz. No, se vale tener la emoción, pero la obligación está en cómo la expresas, ¿sí?
Cuando se es adolescente, porque les decía de niños, cuando se es adolescente es importante de igual manera explicarle al niño, al adolescente, que la emoción se debe de gestionar. Aquí ya le puedo decir esta palabra al adolescente o al niño de 11, 12 años, ¿sí? Gestiona tu emoción. ¿Qué significa gestionar? Identifica cuál es la emoción y verifica cómo la estás expresando. Ya se le puede decir gestiona, ¿sí? Y el niño tiene que empezar a decir, es que estoy enojado. Es muy importante, créeme, que cuando nosotros reconocemos la emoción, podemos saber qué hacer. Pero si no decimos, estoy enojado, estoy triste, tengo esto, obviamente solamente damos por hecho que así estamos y reaccionamos. O das por hecho que la persona tiene esa emoción y empiezas a tratarlo como si estuviera enojado. ¿Y qué pasa si no está enojado? ¿O qué pasa si en realidad está espantada la persona? A veces decimos, no, es que está enojado. Y la persona dice, no, es que me espanté. No, te enojaste. Cuidado, no predeterminemos. Por eso es importante que en el proceso de madurez emocional dejemos que la persona, vamos a darnos permiso de decirnos qué sentimos, por qué y cómo me funciona reaccionar. ¿De acuerdo? No es cómo quiero reaccionar, porque como quiero reaccionar podemos decir 3000 cosas, pero el punto es cómo me funciona, qué me funciona ahorita. A lo mejor me gustaría ir